Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza, establezcamos relaciones significativas, practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en Despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa y dos invitados nuevos, padrísimos. Ahorita nos van a platicar un poco acerca de todo lo que hacen. Y Moni, como todos los miércoles, ¿cómo estás? Bienvenida de nueva cuenta, ¿qué dices? ¿Qué tal? Es un honor estar aquí. Muchas gracias, preciosas almas, por acudir al llamado y muy emocionados con el programa del día de hoy. Increíble. Vamos a presentar antes un video para una pequeña introducción acerca de lo que hoy vamos a tratar con Asil y con Brenda Sierra, que muy bienvenidos sean, pero querían hacerlo de esta manera y por eso no los estoy presentando aún. Así que vamos al video y regresamos. La Tierra, la humanidad y el cosmos están en constante expansión en este tiempo de gran evolución. La humanidad está despertando. La forma en que respondamos a los desafíos definirá el futuro de nuestra comunidad global y nuestro planeta. ¿Qué impacto tendrá tu vida en la evolución de la humanidad? Estamos recordando que nuestros pensamientos y sentimientos internos crean nuestra experiencia externa. Al fortalecer nuestra alineación interna, podemos recibir y responder a nuestros desafíos externos con gracia. Al expandir nuestra capacidad, desarrollar nuestros dones innatos y encarnar una presencia más profunda, podemos manifestar la paz interior y exterior. La verdadera fuerza para la evolución de la humanidad y la Tierra comienza como una semilla dentro de ti. Imagina, juntos, evolucionamos como uno hacia un movimiento para crear un mundo mejor. Un mundo que está formado por encarnar nuestra verdadera naturaleza. Somos Evolution One. Nuestro enfoque principal es apoyar la evolución de la conciencia de la humanidad. Potenciamos tu viaje de autorrealización. Mantenemos el espacio energético a medida que realineas tu relación contigo
con la Tierra y con toda la existencia. Juntos, hacemos el viaje del miedo al amor, de lo individual a lo colectivo, de la separación a la integración. Nos reconectamos con nuestro vínculo con la Tierra, reconociéndola como nuestro hogar sagrado y nosotros como sus administradores. Juntos, nos convertimos en creadores conscientes en el hogar, en el trabajo, en nuestras comunidades y en el tiempo a nivel mundial. Tu evolución es la clave para la transformación de la humanidad. Únete a nosotros mientras evolucionamos juntos como uno. Mira qué interesante, very nice video, ¿eh? Y muy interesante porque hacemos poco lo mismo, así que vamos a hacer sinergia el día de hoy. Me encanta tenerlos aquí. Brenda. It's very interesting. So he's very happy to have us here today. And probably we're going to do nice things together today. I look forward to it. So welcome, Asil, to Despierta. This is a custom that the guest should introduce himself and tell us about whom he is and what does he does. So, Bienvenido a Asil Despierta. Es una costumbre de nosotros que el invitado se presente a sí mismo y nos cuente qué es lo que hace. Así que, Asil. Hello, my name is Asil. We've created this organization called Evolution One, but obviously there is a big story behind it. Hola, mi nombre es Asil. Hemos creado esta comunidad que se llama Evolution One, pero obviamente hay una gran historia detrás de ella. About 8 years ago, I had an experience that changed my life forever. Alrededor de 8 años atrás, yo tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. After more than 15 years of seeking through spiritual lineages and practices, I had a major spiritual experience. Después de 15 años de estar buscando a través de diferentes experiencias espirituales y linajes, se despertó una poderosa experiencia. I had the experience of beings of light having direct communication with me and speaking to me the way I'm speaking to you right now. Tuve la experiencia de que seres de luz se comunicaran conmigo y que pudieran comunicarse de la misma manera en la que yo estoy hablando con ustedes ahora. And they shared with me that I would be finally ready to work with them on supporting humanity in its awakening. Y me comunicaron que yo estaba finalmente listo para trabajar con ellos, para darle apoyo al despertar de la humanidad. And I said, "Who are you?" Y yo dije, ¿quiénes son ustedes? And one of the voices answered, "I am Emmanuel, and I will be guiding you through this process." Y una de las voces respondió, yo soy Emmanuel y estaré guiándote a través de este proceso. I did not know who Emmanuel was, but eventually I found out that it was an angelic being. Yo no sabía quién era Emmanuel, pero finalmente descubrí que era un ser angélico. And it was really true. Every promise they made to support me in my journey so I could support them in supporting humanity, they fulfilled every promise. Y fue realmente cierto que cada promesa que ellos hicieron de acompañarme y apoyarme para que yo pudiera hacer este trabajo en conjunto con ellos fue cumplida
En realidad, las promesas se han cumplido. And they said there is two important pathways that will be essential for humanity's awakening. Y dijeron que habrían 2 caminos esenciales para apoyar en el despertar de la humanidad. One is to support the individual in their clearing and their alignment to become a pillar of light. Uno era poder acompañar a los individuos en la limpieza y la alineación para poderse convertir en pilares de luz. And the second pathway was to support the energetic points of the earth in their activation and in their uplifting, so that this grid can support humanity in its uplifting. Y el segundo era poder apoyar y reconectar estos puntos en la Tierra y poder ayudar a elevarse esta energía a través de estas conexiones y que la Tierra pudiera apoyar a todo este trabajo elevándolo. And I thought, this is really a lot to take in, and the scope of this project is very big. Are you sure you have the right person? Y yo pensé, lo que me dicen es un proyecto muy grande y la visión es muy grande. ¿Están seguros que tienen la persona correcta? And they said, yes, we have the right person. Y ellos dijeron, sí, tenemos a la persona correcta. And they said they will support me in this process of creating the structures that we need to have in order to support humanity through these two pathways. Y ellos me dijeron que me iban a dar apoyo para poder crear esta estructura de soporte y poder llevar a cabo estos 2 caminos. And today, here we are after many, many years of operation and traveling across the world to many countries, hundreds of sacred sites. Y hoy estamos aquí después de muchos años y de viajar por muchos países, visitando lugares sagrados, cientos de lugares sagrados. And of course, guiding thousands of people through their healing process and through deeper alignment processes. Y por supuesto, después de apoyar a miles de personas a través de sus procesos de sanación y sus procesos de alineación. All supported by these angelic guides. Todos apoyados por estos seres angélicos. And I probably have to say this, the work itself is not in any way tied or connected to any religion. Y debo decir esto, el trabajo en sí mismo no está relacionado o atado a ninguna religión. It is truly a non-dogmatic and non-denominational gift to humanity. Es realmente un regalo para la humanidad que no tiene ninguna denominación o dogma. So I'm happy to answer any of your questions, share stories with you, share my perspectives and the perspectives of the guides. Así que estoy muy feliz de que me hagan todas las preguntas que tengan y poder compartir algunas de mis experiencias y anécdotas y la perspectiva de los guías. Thanks for having me. Gracias por tenerme aquí. It's a pleasure. Es un placer. Asil, what do you think an angel is? Please, could you explain why? Because you said it's an angelic being, right? So, what does that mean? Asil, ¿puedes explicarnos qué es un ángel? Tú mencionaste seres angélicos. ¿Qué significa esto? The word angel is something that humanity has defined. And it literally means messenger of God. La palabra ángel es una palabra que la humanidad le ha dado significado y que literalmente significa mensajero. It's a category we have created for non-material beings so that we can identify and categorize this specific frequency and the specific presence.
Los ángeles son una categoría que la humanidad ha creado para poder describir estos seres que tienen frecuencias específicas. So, from their perspective, they are supporters of consciousness as it is growing and evolving in many different pockets of this universe. Así que ellos están aquí para dar apoyo y soporte a todos los grupos o bolsillos diferentes, agrupaciones diferentes que están en diferentes lugares despertando su conciencia. And this support looks different at different times. Y el apoyo se ve diferente en tiempos distintos. Sometimes there are interventions that are much more direct and much more clear delivered from higher dimensions. Algunas veces hay apoyo que es mucho más directo y mucho más específico a ciertos lugares. And sometimes they need to do it in a more subtle way. Y algunas veces tienen que hacerlo de una manera mucho más sutil. If we are a pure experiment of consciousness, learning and evolving, Si somos un puro experimento de la conciencia aprendiendo y evolucionando, they don't want to disturb the purity of that experiment. no quieren molestar la pureza de ese intento. So the interventions have to be very specific and very subtle in their ways. Así que las intervenciones tienen que ser muy específicas y muy sutiles de ciertas maneras. In the best possible way, through vessels and individuals that are ready to let these angelic beings work through them. A través de personas y seres que están listos como envases y que ellos puedan trabajar, estos seres angélicos, a través de ellos y poder enviar esto a través de ellos. I come from a scientific background. Yo vengo de un enfoque científico, de un entorno When científico. I heard angelic names in my conversations with voices in my head, Cuando escuché en mis conversaciones seres angélicos en las voces en mi cabeza, you know, the first thought is, I might be going crazy. mi primer pensamiento fue, creo que me estoy volviendo loco. But the beautiful part of this was that it was so precise, so kind, generous, and neutral that I had no option but no matter how hard I tried to resist it or try to be skeptical with it, they would always meet me with love and generosity. Fue tan preciso este encuentro que no importando cuán escéptico, qué tanto yo me resistiera a estos encuentros, los encuentros eran tan amorosos y tenía una forma de acercarse a mí tan sutil que era muy difícil resistirme a ello. I'm a firm believer that angels exist now. Ahora soy un fiel creyente de que los ángeles existen. Okay. Okay. And did you happen to see one, like with your eyes? Muy bien, muy bien. ¿De casualidad has visto a uno así con tus ojos? My experience with them is energetic, and when I see them in my third eye. And that is mostly an energetic light, a very bright light, and often in different colors depending on which angelic being I'm connecting with. Mi experiencia es más bien energética y los veo a través de mi tercer ojo y lo que veo es energía, es una luz brillante y es una conexión energética. And when they connect with me, they actually enter my physical body. Y cuando conectan conmigo, en realidad entran a mi cuerpo físico. And I feel the energy that they bring. It is very high frequency. It's high voltage, almost like electricity. Y la frecuencia con la que ellos entran es muy elevada, es como alto voltaje y puedo sentirla en mi cuerpo. And I had to work really hard to be able to connect with them in this way. First,
angelic beings, then archangelic beings, and then Elohim as like a collective consciousness. Tuve que trabajar muy fuertemente para lograr esta conexión. Al principio seres angélicos, luego seres arcangélicos y luego Elohim para poder tener esta conexión. And aside from this beautiful presence, they have incredible, interesting things to say. Y además de esta presencia increíble, tienen cosas increíbles que decir también. Wow. You know what? We should introduce Brenda as well. I'm sorry, Brenda. Absolutely. Por favor, Brenda, platícanos un poquito también de ti, porque de repente comenzamos y ni te pelamos. Así que, por favor, platícanos. Disculpen, vamos a introducir a Brenda porque empezamos y no lo hicimos. So, here I am. Mi nombre es Brenda Sierra. Yo colaboro con la Fundación Evolution One para el segmento en español. Tuve el maravilloso llamado hace 3 años de conectarme con Asil y poder traer al mundo de habla hispana toda la sabiduría, las prácticas y este trabajo maravilloso que él ha realizado con los guías en inglés para toda la parte de Latinoamérica. Estamos empezando con mucho amor y con mucha alegría de poder compartir todo esto. Y además de eso, soy la voz de Asil en español. Es bueno que lo explique, pero él lo explica mejor que yo. Se requiere cierta frecuencia en la voz cuando él realiza sus transmisiones energéticas y sus meditaciones, porque las palabras también tienen energía. Entonces hago esta función también de acompañarles, sobre todo para poder compartir con todos ustedes. ¿Y por qué te metiste en esto, Brenda? ¿Cómo de repente un día amaneciste y dijiste, bueno, voy a buscar Asil? ¿Cómo? Bueno, tuve un llamado. Yo hago algo que se llama caminatas meditativas y durante una caminata vino un nombre a mí, que es Pragit. Pragit trabaja con Stargate y ha acompañado muchas veces a Cryon en sus meditaciones en el pasado. Y fue muy extraño porque nunca había pensado en buscarlo o seguirlo individualmente. Y el nombre vino a mí varias veces. Entonces decidí buscar en YouTube y el primer video que apareció era un video en donde estaba Pragit, Jules, que es quien le acompaña, y Asil. Y ellos estaban invitando para un curso que fue de fin de semana que se llamó Torrent of Light, que ahora se llama Torrente de Luz en español y que también está disponible. Y me pareció fascinante realmente escuchar lo que ellos estaban diciendo y sentir la energía que ellos transmitían a través de esta invitación. Así que me inscribí en el curso y motivé a algunos de mis amigos y a mi hermana que se unieran a mí al curso y nos pareció fantástico. Y seguí sintiendo esta necesidad de contactarlo, solo que posterior al curso yo recibía como el sentimiento de Manuel, como un pálpito que venía a mí con el nombre. Entonces decidí escribirles y decirles, soy Brenda de Guatemala y me encantaría traer su contenido a español. Tengo un equipo que está dispuesto a traducir todo y pues después yo dije, convenzo a mi equipo. Cristel, que es mano derecha de Asil en la fundación, me contestó rápidamente y ella me dijo, es increíble, hace meses los guías dijeron que debíamos visitar Guatemala y nosotros no conocíamos a nadie y ellos dijeron la persona correcta vendrá. Y entonces así nos unimos y ellos viajaron a Guatemala un mes, que es parte de lo que Asil puede platicar hoy, y empezamos nuestro camino a finales del 2020 a traducir su contenido, libro, y a poder empezar a doblar al español todas las transmisiones en inglés que tiene Asil. Y así llevamos este camino en conjunto. Pues bienvenida, Brenda. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y tienes sí bonita voz, así Sí. que estuvo bien que te haya escogido Asil. She has a very nice voice, right? She is my voice, and she is the voice of the guides. So we 100% trust her. Ella es mi voz y también es la voz de los guías, así que confiamos en ella al 100%. Thank you very much. So, returning to our main chat. Regresando a nuestra plática principal. What do you think it's in for them, for the angels, or the Elohim, or whatever, to help us out? And why haven't they done this before? Or maybe they have, but why now?
¿Por qué crees tú, Asil, que ellos piensan no es importante para Elohim o los ángeles o lo que tú canalizas ayudarnos ahora? ¿Y por qué no lo han hecho antes? They have definitely intervened and assisted in the past as well. Definitivamente han intervenido y nos han asistido en el pasado también. Because in this human creation, we have free will, we are not always listening or operating the way they want us to operate. Como tenemos en este plano libre albedrío, entonces ellos no operan o intervienen de la manera que nosotros quisiéramos que lo hicieran. So, in some ways, they can assist with guidance and perspective, Algunas veces ellos nos pueden asistir con guía o con perspectiva, but ultimately, we have to make the decisions and the choices. pero últimamente nosotros tenemos que tomar esas decisiones y hacer las elecciones. And we have to live with the consequences of our choices. Y también tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras And elecciones. hopefully, we will learn from these consequences and do it better next time. Y esperamos aprender de estas decisiones y hacerlo mejor la próxima vez. And these are giant cycles of learning and evolution. Y estos son ciclos gigantes de aprendizaje y evolución. Right now, what they're saying is we are at a critical point of one of those big cycles completing. Ahora ellos dicen, estamos en un punto crítico de completación de uno de estos grandes ciclos. And it is potentially the most significant awakening process and point of humanity. Y potencialmente es uno de los puntos más significativos de crecimiento de la humanidad. I'm not just talking about, awakening and spirituality in small communities around the world. I'm No solo talking estoy, about the grand wave of awakening. no solo estoy hablando de pequeñas comunidades o grupos alrededor del mundo, estoy hablando de la gran ola. Everywhere del around despertar. us, right? People are popping like popcorn and having spiritual awakening experiences. Cualquier lugar alrededor de nosotros, las personas están saltando a este despertar como palomitas, dirían en México, poporopos en Guatemala, pero esto, ¿no? Brincando en todas partes para ese despertar. And that is also connected to the rising energies of this earthly plane. The energies are rising, and all cosmological bodies are operating at a higher frequency. Esto está conectado a la elevación de las frecuencias en la Tierra. La energía se está elevando y todos los cuerpos con los que trabajamos también se están elevando. And it's almost like we are, by our environment, by the earth, by the sun, by the cosmos, being pushed to a higher level. Y parece que estamos siendo empujados a un nivel más alto por el sol, por la tierra, por los eventos cosmológicos. And this change will challenge everything that we have created, everything that we have believed to be true, and everything that we know about ourselves and creation. Y esto va a retar todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido o sostenemos como una verdad y nos va a retar a todo lo que hemos construido también alrededor. So it's a very potent time. Así que es un tiempo muy potente. And it's good that we have support. Y es bueno que tenemos apoyo. Of course. I'm going to ask you a question which every time comes to my mind. Bees have a job in Gaia, in Mother Earth, a bird, whatever you tell me, it has a function. What's the function of the human being to Gaia? Bien, déjame preguntarte esto que viene a mí regularmente. Las abejas tienen una función, los pájaros tienen una función. ¿Cuál sería la función de los seres humanos en la Madre Tierra, en Gaia?
I would say rather than a function, we have a responsibility to the earth. Yo diría que más que una función, tenemos una responsabilidad para con la Tierra. We have learned how to manipulate matter, Hemos aprendido a manipular la materia and we have learned how to procreate in a way that no other species has on this planet. y hemos aprendido a procrear de una manera que ninguna otra especie ha aprendido a hacerlo en el planeta. We are dominating life on this earth. Estamos dominando la vida en esta Tierra. And in some ways, that was expected as part of this experiment. Y de alguna manera eso era esperado como parte de este experimento. And it was understood that the earth and the ecosystems of the earth would hold an energetic and material space for humanity. Y era esperado que los ecosistemas en esta Tierra pudieran sostener... Oh, I forgot the last part, sorry. That The earth and ecosystems, right? ecosystems hold energetic and material space for humanity. Y que los ecosistemas en esta Tierra pudieran sostener la parte material y energética en el planeta. And we as humans have taken that for granted. Y nosotros hemos tomado esto, lo hemos dado por hecho. So we have taken and taken and taken and taken Así que hemos tomado y tomado y tomado as part of our learning and evolutionary process as consciousness. como parte de nuestro aprendizaje y evolución como conciencia. And right now we are at a point where our actions have such an incredible consequence and effect on life on earth Y ahora hemos llegado a un punto en el que nuestras consecuencias han tenido un impacto en la vida en la Tierra, that we have a responsibility much bigger than we have ever had. que tenemos una responsabilidad mucho más grande de la que hemos tenido alguna vez. And this is a home and this is a school for us. Y este es un hogar, pero también es una escuela para nosotros. And we are so intrinsically tied to this earth, like the umbilical cord of a unborn to its mother. Y estamos tan intrínsecamente atados a esta tierra como el cordón umbilical de un niño a su madre. So, as the earth is evolving as a conscious being, Mientras que la tierra evoluciona como un ser consciente, we are evolving as well. nosotros también estamos evolucionando. Whenever we are harming the earth in our actions, Cuando estamos dañando la tierra con nuestras acciones, we are harming ourselves. también nos dañamos a nosotros mismos. It's directly connected. Está conectado directamente. So, how do we step into this increased responsibility that we have to ourselves and to all living beings and all future generations? ¿Cómo conectamos esta responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con todos los seres vivos y con las futuras generaciones? It is not for lack of solutions, because we have a lot of solutions. No es por falta de soluciones, porque tenemos muchas soluciones. It is for a lack of evolution or maturity of our consciousness. Es por falta de evolución o madurez de nuestra conciencia. A mature consciousness would naturally make the right decisions. Y una conciencia madura va a realizar naturalmente decisiones conscientes. A mature consciousness would understand the intricate connection of all life. Una conciencia madura va a comprender la conexión intrincada que hay entre toda la vida. And a mature consciousness would understand which actions deliver life-enabling circumstances. Y una conciencia madura sabrá cuáles decisiones darán, son pro vida en las decisiones que tomamos. So that's, in some ways, my short answer. Esa es de alguna manera mi respuesta corta.
Thank you. So you are talking about evolution. Gracias. Así que tú hablas de evolución. What do we evolute to? ¿En qué evolucionamos? ¿Hacia qué? Very good question. Muy buena pregunta. We are a seed of consciousness that is experiencing the human form. Somos una semilla de la conciencia que experimenta la forma humana. And as a human collective, we are individually representing the collective. Y dentro del colectivo humano estamos individualmente representando el colectivo. The human form is a temporary form. La forma humana es una forma temporal. And it is not the final form we will have. Y no es la forma final que tendremos. There is many more forms and schools that we will have, similar to the way we've been living on Earth. Hay muchas otras formas y escuelas similares a las formas en las que tenemos ahora. Therefore, our evolutionist consciousness on Earth is a phase of our existence and of our learning. Por lo tanto, la forma que tenemos ahora es una fase de la forma que tendremos al evolucionar. It is hard to describe what we're evolving into. Es muy difícil describir hacia qué estamos evolucionando. Because the mind that we have and the imagination we have is bound to this reality. Porque la mente que tenemos y la imaginación que tenemos está atada a esta realidad. As a consciousness, there is different ways of existing beyond this material form. Como conciencia, hay muchas formas de existencia más allá de esta forma material. We are evolving beyond this material form, eventually. Eventualmente estamos evolucionando más allá de esta forma material. But right now we are here. Right now we're on Earth, we're having a human experience. Pero ahora estamos aquí en la Tierra teniendo una experiencia humana. And the learnings we have to have in human form are not complete yet. Y los aprendizajes que tenemos que tener en la forma humana aún no están completos. And it is an important time because we have to really come together to complete these important learnings. Y es un tiempo muy importante porque en realidad tenemos que unirnos para poder completar estos aprendizajes. Sounds good. Do you think, whom do you think God is? Or have you asked these angelic beings whom they work for? Mm-hmm. ¿Quién crees tú que es Dios? ¿O le has preguntado a estos seres angélicos quién es Dios? What's interesting is in these higher realms of consciousness, there is a very structured way of organization. Es muy interesante porque en estos reinos superiores hay una forma muy estructurada de organización. While there is sheer thousands of angelic beings, Como hay miles de seres angélicos and much less archangelic beings, y mucho menos seres arcangélicos, there is a lot less what I would consider creator consciousness. y hay mucho menos lo que yo consideraría conciencias creadoras. The Elohim are a form of creator consciousness. Los Elohim son una forma de conciencia creadora. And in the transmissions that they have shared, they have said they are the creators of the space-time construct. Y en las transmisiones, ellos han compartido que son los creadores del constructo espacio-tiempo, But they don't perceive themselves as God. pero no se perciben a sí mismos como Dios. That's a human classification. Es una clasificación humana. In fact, when they speak with me or through me, they perceive every human on an eye level.
De hecho, cuando ellos hablan conmigo o a través de mí, siempre perciben a todos los humanos al mismo nivel de contacto visual, almost like they see themselves in every single human being. casi como que si se vieran a sí mismos en cada ser humano, A reflection of them, a reflection of the seed that was planted. un reflejo de ellos, un reflejo de la semilla que ellos han plantado. And what they're saying is that we have that creative potential in us. Y lo que ellos dicen es que tenemos este potencial creador dentro de nosotros. And one part of our evolutionary process is to really embody that conscious creator potential we have. Y parte de la evolución es realmente encarnar ese poder creador consciente que tenemos. So when people ask about God, they often say, you are on the way of becoming God of your own. Así que cuando las personas preguntan acerca de Dios, ellos dicen, tú estás en el camino de convertirte en un creador en Dios. So in some ways, we have these God templates within us. De alguna manera tenemos estas plantillas de Dios dentro de nosotros. And maybe that's part of the awakening process that we're going through. Y quizás eso es parte del proceso del despertar en el que estamos atravesando. Thank you. So maybe it should be like pure conscience. Gracias, entonces somos como conciencias puras. When you say pure conscience, what do you mean? Like Pure for the way we're consciousness, Oh, evoluting to. en la manera que estamos evolucionando hacia conciencias puras. we're definitely evolving in different stages of consciousness. Definitivamente estamos evolucionando en diferentes etapas de conciencia, Almost like different dimensional frequencies that we're holding. casi como diferentes frecuencias dimensionales que estamos sosteniendo. And we definitely have pure consciousness within us. Y definitivamente tenemos conciencia pura dentro de nosotros. And in some meditations and transmissions, we can actually tap into that pure consciousness, that non-dual presence. Y en algunas meditaciones podemos realmente alcanzar esa conciencia de presencia no dual, Where we are one, en donde somos uno and everything is right here, right now. y todo es aquí y ahora. Thank you. Thank you. Well, let's get on with Great questions, man. Gracias, gracias. Muy buenas preguntas. Let's continue with our theme from today. I'm sure we'll get into much deeper questions after. Sigamos con nuestro tema de hoy. Seguro tendremos preguntas más profundas después. Could you please explain the concept of energy points in Gaia for those who are new to this topic, please? ¿Podrías, por favor, explicar acerca de los puntos energéticos en Gaia para todos aquellos que son nuevos en este tema? The earth is both a material being as well as an energetic being. La Tierra es ambos, un ser material y un ser energético. There is energy lines that run across the entire planet. Hay líneas de energía que corren a través de todo el planeta And some of these energy lines cross a certain points. y algunas de estas líneas se cruzan en ciertos puntos. And these points are points of increased energy and increased potential. Y estos puntos que se entrelazan son puntos de energía más fuerte, potencial más fuerte. Similar to when we look at acupuncture points that run across the human body. Similar a cuando vemos puntos de acupuntura que corren a través de nuestro cuerpo. And on top of these energetic points, Y por encima de estos puntos energéticos, humanity has developed important sites. la humanidad ha desarrollado sitios importantes encima de estos puntos energéticos. Many temples,
many lineages of different religions. Many places of worship were established on top of these energetic points. Muchos templos, muchos puntos religiosos o de adoración han sido construidos sobre estos puntos energéticos. And some of these energy points are just known to be magnificent nature places. Y muchos de estos puntos también sé que son lugares magníficos de naturaleza. These energetic points have also been in the interest of, let's say, otherworldly civilizations. Y muchos de estos puntos energéticos también han sido de gran interés, digamos, para otros seres de otros planos. And they have established also their own structures, energetic structures, on top of some of these energetic points. Y ellos también han establecido estructuras, sus propias estructuras energéticas sobre estos puntos. So you can imagine the earth comes with an energetic structure. Then civilizations built their own energetic structures along the lines of the earth. And then humanity comes and builds its own energetic structures on some of these lines. Así que puedes imaginar, la Tierra tiene sus puntos energéticos, otras civilizaciones han construido sobre estos puntos energéticos y luego viene la humanidad y construye encima de estas construcciones So sobre it's a estos puntos energéticos. it's a multi-layered energetic grid that the earth is encapsulated by. Así que es una regía energética en la que la Tierra está encapsulada. So when we go to certain places that are the energetic points, or were even utilized by other civilizations, or were utilized by certain human lineages, the energies can be incredibly potent there. Así que cuando vamos a estos lugares en donde han sido construidas estructuras ancestrales o de otros linajes ancestrales, estos puntos son muy potentes energéticamente hablando. So that's what I'll say about the energetic grid. Así que eso es lo que yo diré acerca de la regía energética. Thank you. I do have another question about the angelic beings, because I do think something is in for them whenever we evolve. And as you said, we all are one. Everything is one. The energy within the whatever universe, if you can call it like that, is just one energy and different frequencies, right? So if we evolve, they also evolve. What do you think about that? Ok, tengo otra pregunta acerca de los seres angélicos, como todos estamos conectados y somos uno, y quiero saber cuándo evolucionamos, al estar todos conectados, si ellos también evolucionan. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Absolutely, yes. Absolutamente sí. And they have shared this many times. While their evolution and the evolution of all consciousness benefits from the evolution of humanity, Ellos han comentado muchas veces que la evolución y cuando la humanidad evoluciona, todos se benefician de esta evolución. they truly want to support us in our evolution, primarily for our own sake, but secondarily for the sake of all consciousness. Ellos quieren apoyarnos primeramente por nuestro propio bien, pero también por el apoyo y la evolución de todos los demás. So it really is a win-win-win situation. Así que es una relación ganar, ganar, ganar. And at the same time, they have seen many civilizations go through trials and not make these trials. Y de alguna manera ellos han visto muchas civilizaciones intentarlo y no lograrlo. They have seen humanity go into its third iteration to come to this place that we are in right now. Han visto a la humanidad venir en su tercera iteración a este lugar en el que estamos ahora mismo. So, in some ways, from our perspective, this is very, very important.
Así que de alguna manera, desde su perspectiva, esto es muy, muy importante. And when they meet us on our perspective, it's very important to them as well. Y cuando ellos se unen a nosotros en la perspectiva, es también muy importante para ellos. But if we bring our perspective to all of creation and all of existence, Pero cuando traemos nuestra perspectiva a toda la creación y a toda la existencia, I wonder how important it really is. yo me pregunto, ¿qué tan importante es realmente? Right. As you Correcto. said, these are big cycles, big Right. cycles. So this is not the first time Earth has passed through this. What happened to the last guys which were occupying our place? Como dijiste, esto viene en ciclos y que no ha pasado, no es la primera vez. Entonces, ¿qué pasó con los que estuvieron la última vez en esto, ocupando este espacio? The last iteration of humanity La última iteración de la humanidad were incredibly highly developed technologically, fueron increíblemente o altamente desarrollados tecnológicamente. they had very strong connections to other planes of consciousness and other civilizations. Tenían una fuerte conexión con otras formas dimensionales. And what else did you say? Just missed that part. Other planes of consciousness and Y other otras civilizations. civilizaciones y otros planos de conciencia. Thank you. And in some way, the maturity of their consciousness did not match the maturity of their technological advancements. De alguna manera, la madurez de su conciencia no empató con la madurez de su avance tecnológico. They could not get themselves to the understanding of unity consciousness. No pudieron llevarse a sí mismos hacia la comprensión de la unidad de la conciencia. The duality was so strong La dualidad era tan fuerte that they ended up having a war that destroyed all of humanity in material form at that time. que llegaron a tener una guerra que destruyó a toda la humanidad en forma material en aquel momento. So did they try to play with the weather, right? As well. Así que trataron de jugar con el clima también. I think they were playing with a lot of things, Yo creo que estaban jugando con muchas cosas, including the weather, including the laws of physics that are established in this reality. incluyendo el clima y las leyes de la física que están establecidas en esta realidad. And they understood how to improve their lives and life on Earth to the maximum with the technologies they had. Y con las tecnologías que tenían, ellos comprendieron cómo mejorar la vida en la Tierra. I'll tell you a story. In one of my sessions, in my direct conversations with Raphael about this past civilization of Atlanteans and Lemurians, Te contaré una historia en una comunicación, en una transmisión con Rafael acerca de las civilizaciones de Atlántida y Lemuria. I was transported back into the time, the almost final moments of Atlantis. Fui transportado hacia atrás, hacia ese momento previo al final de la civilización. And I could feel this strong duality within the leadership of that civilization. Y pude sentir la fuerte dualidad que había dentro del liderazgo de esa civilización. Because they had wisdom and connection and guidance from higher consciousness. Porque ellos tenían la guía de conciencias superiores y planos superiores. But the maturity of the entire civilization hadn't come up yet to the level of understanding and really implementing that wisdom.
Pero la madurez de la conciencia no había sido elevada lo suficientemente para poder llegar a la comprensión de esta sabiduría. So that civilization ultimately fell. Así que esa civilización, en últimas instancias, cayó And was not able to live to its next level, to its next phase. y no tuvo la posibilidad de vivir a su siguiente nivel o a su siguiente fase. We may be at a similar time in our existence. Estamos quizás en el I mismo agree. tiempo en nuestra existencia. Estoy de acuerdo. Mónica. Quiero hacer una pregunta, está un poco elaborada, I want to ask a question. It's a little elaborate. porque habló de esta rejilla energética. Because you spoke about the energetic grid. Entonces, pensando en Gaia, por ejemplo, en Egipto, Thinking a little bit about Gaia, for example, Egypt, Okay. donde hubo estas, bueno, existen aún pirámides, pero en Egipto se da mucho where we still have pyramids, but sacar. ¿no? in Egypt we're tending to excavate and pulling out, Yes. looking for. Por ejemplo, en México tenemos tenemos una cultura azteca y tenemos vestigios aztecas y encima iglesias, catedrales de religión católica. For example, in Mexico, we used to have the Aztec civilizations, and we have built on top of those Catholic churches. Y por ejemplo, en la Antártida tenemos, hay zonas inaccesibles que de hecho están reservadas. El ser humano no puede ir hacia allá. For example, in Antarctica, we have these places in which human beings cannot go there. They're like protected. Yeah, Monica. Pero se sabe que hay vida intraterrena. But there is known that there is intraterrestrial life. Incluso humanos, no solo, o sea, de otras ultraterrestres y humanos viviendo en la Antártida. Both humans and other types of lives. Ok, entonces la pregunta va en el sentido, ¿qué hace Evolution One? ¿Cuál es su objetivo o cómo podría ayudar al ser humano para esta integración con Gaia en ese sentido energético, habiendo tanta disparidad de la energía? Okay, so the question would be, what does Evolution One do to help the human beings ¿qué dijiste, Mónica? Evolution One puede hacer para conectar. ¿Para qué hace? Porque es muy hermoso como dice, Evolution One lo que hace es que tu evolución es la clave para la evolución de la humanidad. Okay, what do we do to help evolve humanity in a world in which there are so many differences? So how are we facing that and helping with that? Talking about the energy, no? Yes. Yeah. Energetically speaking. Yeah. There's these two pathways that the angelic guides are assisting us with. One is the evolution of the individual, the other is the evolution of the earth that supports the evolution of individuals and humanity. Están estos dos caminos que los guías nos dijeron, uno que apoya al individuo y el otro que apoya a la Tierra, pero juntos igual apoyan la evolución de la humanidad y de los individuos. One is an inside-out approach and the other one is an outside-in approach. Uno es un enfoque de adentro hacia afuera y el otro es un enfoque de afuera hacia adentro. For the individuals, the most important thing that the guides speak about is that we learn how to become silent, present, observant, and then realizing
learning from this present moment to become more and more aligned in our being. Sí, así para los guías es importante tener como varios momentos, ¿no? Silencio, o sea, estos momentos de silencio, de estar presente, de ser un observador, em, Realization. observant, tener realizaciones, and Come into a deeper state of alignment. y llegar a un estado más profundo de alineación. And as an aligned being, in the present moment, we have all the power in the moment rather than in the past or in the future. Y como un ser alineado, tenemos todo el poder en el momento presente, más que en el pasado o en el futuro. That state gives us a new level of trust in reality and in this creation. Ese estado nos da un nuevo nivel de confianza en esta realidad y en, what else did you say? This reality and this, Creation? y esta creación. Yeah, thank you. And we operate from a place of abundance rather than from a place of scarcity, rather than from a place of separation. Y operamos en un nivel de abundancia más que en un nivel de escasez y un nivel de separación. Right now, we have this duality and this strong tension. Ahora tenemos esta enorme dualidad y esta gran tensión Because a lot of these dualities and these tension exist within us. porque mucha de esta dualidad y esta tensión existe dentro de nosotros. It's part of our unconscious, and it's part of our many generational unprocessed past. Es parte de nuestro inconsciente y de las muchas generaciones de pasado sin procesar. So that's on a human level, right? If we can get this right, we're gonna do very, very well. Esto es a nivel humano, así que si logramos hacer esto bien, nos va a ir muy, muy bien. Because even one person changing like this will create a ripple effect wherever they are around the world. Porque solo una persona haciendo este cambio generará un efecto dominó hacia otras personas alrededor del mundo. And when it comes to the earth as an energetic being, as a conscious being, she is evolving as well. Y cuando se trata de la Tierra como un ser consciente, como un ser vivo, también está evolucionando. Now, as 8 billion humans, we have certainly impacted the energetic grid of the world. Y ciertamente, como 8 billones de humanos, hemos impactado fuertemente la regía energética. And some of these energetic points have been used and abused. Y muchos de estos puntos energéticos han sido usados y abusados. Some are active, some are dormant. Algunos están activos, otros están dormidos. On top of that, we have many places where war and conflict has happened and the areas have not healed properly. Por encima de todo esto, hay muchos lugares en donde ha ocurrido la guerra y los lugares no han sanado apropiadamente. Now imagine this. If the energetic grid of the earth is not properly aligned and the energy on this earth is rising, it's gonna destabilize a lot, right? Imagina esto, si esta regía energética no está apropiada y las energías están elevándose, entonces esto va a desestabilizar todo. So supporting in the alignment of the earthly grid will help us as humans as much as it will help the earth. Así que en la medida que estos puntos están alineados, nos ayuda a nosotros como humanos y también a la Tierra. And one more thing that I want to mention is when we do energetic grid work in certain regions, the energy in that entire region lifts to a higher frequency and naturally lifts humanity or the humans in that region to a higher frequency.
Quiero agregar algo más. Cuando nosotros trabajamos en estos puntos energéticos en regiones específicas, hay una elevación de la energía, de la frecuencia en estos lugares y por lo tanto una elevación también en la humanidad. Maybe not everyone can do a spiritual online course around the world, Quizás no todo el mundo puede hacer un curso en línea espiritual o de trabajo espiritual, but everyone is within the energetic grid of the earth. pero todos están dentro de la regía energética de la Tierra. So there is a way of being able to influence all of humanity. Así que hay una forma de poder influenciar a toda la humanidad. So that's my short answer. Esta es mi respuesta corta. Thank you. Thank you. Gracias. So as you mentioned, you come from a scientific background, right? Como mencionaste, vienes de un entorno científico, ¿correcto? So is there any scientific evidence to support the existence of these energy points? Obviously, right? ¿Hay alguna evidencia científica que compruebe que existen estos puntos energéticos? Obviamente sí, ¿correcto? There has been incredible amounts of studies done, and some more credible and some less credible. Hay una gran cantidad de estudios científicos que se han realizado y algunos son muy creíbles y otros menos creíbles. But there are certain things that we can, with the technology we have, that we can measure. Pero hay ciertas cosas que nosotros, con la tecnología que tenemos, podemos medir. Especially when it comes to being able to measure different frequencies that emit from certain places on this earth. Especialmente cuando podemos medir ciertas frecuencias que son emitidas en puntos específicos de esta Tierra. And it seems like that the human body and the human being is a very fine-tuned instrument when it's properly attuned. Y parece ser que el cuerpo humano es muy sensible y muy receptivo cuando está bien afinado. If you go into a room where two people or more people have had a fight an hour before or a day before, you will feel it. Cuando entras a un lugar donde una o más personas han tenido una pelea hace una hora o un día antes, puedes sentirlo. If you go to a place where a lot of people have died, maybe 100 years ago or 200 years ago, you might feel that too. Si vas a un lugar en donde cientos de personas han muerto hace 100 años o antes, seguramente también lo sentirías. In fact, I have been to places where the area was so heavy in energy that people tried to build towns and cities, but then eventually gave up and left. He ido a lugares en donde las personas han tratado de construir ciudades, pero la energía es tan fuerte que eventualmente lo abandonan y se van. So I think as a human being, we are much more capable of measuring and feeling than most of our technological instruments. Así que creo que nosotros como seres humanos somos más capaces de medir y sentir que muchos de nuestros avances tecnológicos. What I can say is there are certain phenomena that we observe when we do this type of work. Lo que puedo decir es que hay ciertos fenómenos que nosotros podemos observar cuando hacemos este tipo de trabajo. And it's very often nature responding to the energy work that's being done. Y generalmente es la naturaleza respondiendo al trabajo energético que nosotros realizamos. Most predominantly, it's weather patterns that immediately change as we do the work at certain energetic points. Lo que se trabó. Bueno, es que muchas cosas de clima y distintas cosas cambian cuando están haciendo los trabajos energéticos. Could you please share some experiences about what you've experienced? 1 second. Yes. I'm trying to see if
I have internet connection problems. Do you? Can you guys Is it hear me broken? okay? We can hear you, but you froze for a second. But Brenda is again here with us again, and you are fine again. Okay. Brenda, ¿nos escuchas? I will try. I'll try. So we can perceive weather patterns changing at these places where we perform energetic work. Please, could you repeat that? I was talking to Brenda. Let's see. Give me 1 second. Can you hear me? I can hear you, but it's not very good. Let me just reload and I'll be I back in a think I'm second. back, but not totally. Perfect. Reload. Don't worry. We'll be here. Y también creo que a Brenda se le... ¿Ya estás de vuelta, Brenda? ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Not really. Not really. Do you think you should reload the page? Okay. Asil, can you hear No me sé si now? ya me escuchan. Sí, yo te escucho bien. Sí. Pero tú. No. It's not quite strong, the connection, as it was. Is it something that I said? I don't No. think so. You were gonna share some experiences, right? About whenever you went and had a activation of a point. What? Maybe tell us about your most important experiences or most impressive, even to you, experiences on an energetic point, and where was it? I think I understood what you said. Okay. You were asking about my most powerful experience at an energetic place or in a vortex. Yes. Mm-hmm. And because I have had I had the fortune to visit hundreds of sacred sites and some of the most important places for different religions, it's difficult to pick my favorite. Es difícil encontrar su favorito porque ha estado en muchísimos lugares de puntos de activación. But I'll say one of my most powerful experiences was here in Guatemala, in Cumarcaj, which is a Mayan temple to the honor of Cucumats. Que una de ellas fue en Guatemala, en Cucumá, no sé dónde es Cucumá, y en activación de un templo maya. What's the name of the temple? And I did not expect this, but as I was doing the energetic work and at this temple, Mm-hmm. and a doorway, an energetic doorway opened, and I felt the energy of Cucumats emerging from the ground. And it was this gigantic dragon-like being. Se abrieron las puertas Wow. cuando lo estaban activando y salió Cucumats. Cucumats es, Cucumar. me imagino, un dios maya o algo así, que salió como en forma No sé de si ya me dragón. escuchan. Sí, te escuchamos, Brenda. Sí, Brenda. Okay. And Cucumats entered my system and it almost fried my circuits.
Kukumat se metió en su sistema y casi lo achicharra sus circuitos. Como que se abrió un portal, ¿no? Está hablando de un portal energético. O sea que fue a activarlo y de repente but they physically opened some doors or not physically? It was energetically, definitely an Okay. energetic experience. Fue energéticamente, no se abrieron realmente, pero él sintió como salió el dragón, se le metió y casi se fríe. But because I have this physical energetic connection with, since I've been working with the angelic guides, ¿Cómo ha It trabajado con is- los ángeles? it is always very physical for me. It's like electrical currents moving through my body. Siente las cosas muy físicas, como toques por todo su cuerpo. So, and Kukumats had some very interesting things to say. Y Kukumats tenía muchas cosas interesantes que decir. En Guatemala. He was basically sharing that at the time when there were gates to higher dimensions open and they were starting to close. Había portales energéticos arriba que iban hacia dimensiones superiores y que se estaban cerrando. And beings like him, dragon beings, some of them decided to stay on Earth, some of them decided to leave. Muchos dragones como él, entidades así de dragones, decidieron unos quedarse en la Tierra y otros irse de ella. And those that decided to stay behind went into a dormant state. Los que se quedaron como hibernando. Like hibernating, yes? Yeah, like Hibernating. inactive or sleeping. Como dormidos, inactivos. And they were waiting for the energies to rise again, to awaken, and also for humanity to be ready for them to awaken. Y estaban esperando que la humanidad se despertara también y que subiera la energía. Why? Why are they waiting for that? Whom are those beings? What's their function? ¿Cuál es la función de esos seres? ¿Por qué están esperando esto? Their function, in some ways, was to be in support of humanity's evolution. Para dar soporte a la evolución humana. And dragon beings served many different human lineages in the history of humanity. Hay muchos linajes que tienen que ver con los dragones en la historia de la humanidad. But there was a time it was clear that humanity would go through a dark age. Pero era claro que la humanidad le iba a regar en algún momento y se iba a ir a zonas muy oscuras. And it was very interesting that Kukumats was declaring that it was now waking up, and just like many like him would start to wake up. Y entonces se despertó y muchos como él se van a despertar. Is this a recent event? This ¿Un evento was reciente? 2 years ago. Fue hace 2 años. Okay. And where are all of those other points where the dragon entities are? I've had other experiences with dragon beings, some of which were in Bali, some of which were in Hawaii, some of which were in the Middle East at specific mountain tops or dormant volcanoes. Estos estaban en Bali, Hawái, en volcanes dormidos, encima de montañas. And it seems Medio Oriente. that these very, very spiritual, like very powerful spiritual beings are attracted to specifically mountains and volcanoes. Que seres tan poderosos están siempre atraídos hacia montañas o volcanes. So it would make sense that Guatemala would have such presence, or other countries that are
in the line of volcanic activity. Mm, Entonces tiene sentido de que estuviera en Guatemala por la actividad volcánica. exacto. How do you activate these points? I mean, what do you have to do to activate these points? What are some practices or rituals that can help activating these points? I'm not sure if I understood the question fully because the audio Okay. is a little scrambling. I'm sorry. That's okay. So you were Oh, asking what kind of practices I do to prepare myself to activate these points, of to course. activate these places. Yes. ¿Qué prácticas se hacen para activar estos lugares? It's twofold. So one part is I have to prepare myself as a vessel to be ready to go to these places. Él se prepara para ir a esos lugares personalmente como un vehículo. And that includes physical exercise, emotional, mental preparation, energetic preparation. Incluye ejercicio físico, mental y energético. Ya está Brenda con nosotros. ¿Tú nos oyes, Brenda? Tienes mute, eso sí. At these energetic sites, I could be facing a full spectrum of energies. En estos lugares puede estar viendo todo un espectro completo de energías. So my grounding and my connection to higher realms has to be very strong. Así que su conexión con realms, con reinos más altos, y tiene que ser muy fuerte, y con la tierra, porque tiene que ser grounding. O sea, ¿cómo se llama eso? Enterrarse. Cuando haces grounding, ¿cómo se llama? Enraizarte, Anclarse a Gaia, anclarte. eso es. Ujú. Not sure what I heard. I'm going to try one more time to reload, okay? Yes. Brenda, ¿tú Brenda, ya ¿nos escuchas? Pero tienes Ahora mute. ya, pero Vean, perdí la señal y no había manera que quisiera volver. pero quién sabe qué pasó en Guatemala y dónde estás. Aún Sí, así está también. Estuvo inestable raro, ¿no? la señal, como Sí, cosa muy extraña. sí. En México no pasó eso, pero donde tú estás, que es Guatemala, ¿y dónde está Asil? No, hombre. No, voy a tratar de volver a entrar, porque no lo logro. Sí, anclarse, gracias. Enraizarse, sí, gracias. Welcome back, Asil. Yes. Let's see if this is going to be a little bit better. Let's hope. So you have to ground yourself. That's where you left off. Yes. Hmm. And because the connection is not very good yet, I will try to connect to my phone and see if that's better than the regular internet, okay? Give me 1 second. I apologize. Of course, don't worry. Volver a su centro. No sé qué sea eso. ¿Ya, Brenda? ¿Cómo ves? Algo de haber pasado en Guatemala, ¿no? Pues claro, quién sabe. La rejilla energética. Bueno, ¿qué te parece? Está súper interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que dice y qué abre portales y esto? Yo lo había oído de varias personas que van como a diferentes puntos Sí. a, pues, activar puntos, pero ¿por qué? Se me hace raro, o sea, ¿por qué necesitan de ellos para activarse? ¿Por qué no siempre están activos? ¿Tú sabes eso? Bueno, es impresionante lo que comenta, sobre todo en Guatemala. Existen todos esos vértices o vórtices, ¿no? Y personas como él, con esta conexión, con estos dones, tienen un trabajo específico que hacer,
pero me parece oportuno, si me permiten comentar, que existen todos estos portales y están activos y hay que tener mucho cuidado porque sobre todo en Guatemala han desaparecido, ¿no? Se sabe, guías han comentado que equipos completos de arqueólogos han desaparecido porque entran a otras dimensiones, ya no regresan. Entonces, él que está conectado, tan elevada su energía, que puede hacer eso, entrar y salir, y que tiene esta guía, puede hacerlo sin problema, ¿no? Aquí está. Esa es la prueba. Sí, los puntos energéticos están en todo Gaia, ¿no? Y es Sí. hermoso ir a ellos, tomar su energía e ir aprendiendo en el camino, ¿no? Como él habla de estas activaciones, ¿no? A ver si ya, creo que sí nos escucha. You're there, right, Asil? I'm back. I can hear you speaking fluent Spanish. Yes, we are. So, I can't remember where you left off. Can you recall? I think you were asking how I prepare, and I was sharing with you Sí. that grounding Yes. is very important and the connection to higher realms is very important. Right there, yes. So, as I said, I go sometimes to places where wars happened, concentration camps, or genocides happened. So I have to be prepared for everything. Que ha ido a muchos lugares a donde hasta gente ha muerto, guerras se han peleado o campos de concentración, entonces tiene que ir preparado. And in some ways, the guides that I work with, they would not send me to these places if No, pues So- que los guías con los que trabaja a veces le dice que no vayan a esos lugares, no sé por qué. Why do these guides tell you not to go to these places? no, they would not send me to those places if they No lo didn't mandan. think I can handle it. No lo mandarían si no supieran que no lo puede manejar. Ujú. Yeah. So they prepared me really well to send me to these different places around the world. How do they prepare you? ¿Cómo te preparan? You know, my life changed 8 years ago. So since then, I've been going through major energetic upgrades, really intense meditations. They are also very physical. And sometimes it's 5-6 times a day, sometimes entire periods where I cannot do anything but go through these upgrade processes. Sí. Que muchas veces tiene que meditar y a veces son hasta 8 veces al día. And could you please repeat the last part, please? Where I go through intense energetic processes multiple times a day, where I cannot do anything else but that. Que no puede hacer más que procesos energéticos, que solamente eso en esos días, ¿ok? And that's about building energetic capacity. Energetic what? Sorry. Capacity. Y es para crear más capacidad energética on yourself, right? Yes, exactly, on myself. Para él mismo. Ujú. And with a greater energetic capacity, we can navigate energetic fields of any complexity easier. Entonces, cuando tienes más energía, puedes navegar por diferentes campos de energía con mucho más facilidad. Complex. Yeah. So it's very important because the world is in all colors, right? There is dark in all shades and there is light in all shades. Hay obscuridad en todas sus formas y tonos y también luz en todas sus sombras y matices. So when I go to these places, the angelic guides enter my body and they do some form of energetic work on the site itself.
I beg your pardon. Could you please repeat? Of course. So when I go to these energetic sites, Cuando the va a estos angelic centros guides energéticos. enter my body and they do some form of energetic work at the site. Ellos se meten en él y hacen un trabajo energético en el sitio. What kind of energetic work do they do? Since you are there, but you're being part of course, you're lending your body, ¿no? Tú pierdas tu Yes. cuerpo, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ujú. So it's really hard to describe, but if I were to put it into words, I would say that it's almost like engineering. It feels like energetic technology. Es difícil de describir, pero parece como un trabajo ingenieril. Okay. I see the technologies, these places that already exist. No? You said you see the energetic technology? Yes. So Okay. think about it this okay. way. Mhm. An energetic site, we see what we see as a human, a mountain or a church or a pyramid. Ajá. But when we look more with the third eye, there is an entire technology that's operating this site. Que nosotros vemos como humanos como construcciones o iglesias o demás, pero a nivel energético hay otras tecnologías que operan en esa misma sitio. Que podríamos ver con nuestro tercer ojo. Con el tercer ojo, exacto. So in some ways, they are like engineers. Entonces, de alguna manera son ingenieros. And they upgrade these places, activate them, and connect them to other sacred sites around the world. Entonces se conectan esos sitios con otros sitios que también energéticos pues alrededor de la Tierra. Is there any downside or secondary effect that could affect in the process of activating a site? ¿Hay algún problema, alguna mala reacción secundaria o algo malo que pueda pasar por activar sitios? Sometimes I've been to some sacred sites that were beyond repair. Hay sitios que ya valieron madre, que ya no se pueden reparar. It was not possible to activate them. It was just, okay, this is what it is. For example, I went to the place where Babylon used to be in Iraq. Fue al sitio donde estaba Babilonia en Irak. And when Alexander the Great came to destroy Babylon, Cuando he didn't Alexander, just destroy the city, but he destroyed the energetic structures too. cuando... ¿Quién es? Alejandro Magno, ¿no? Sí. Porque Alejandro Magno fue a pelear ahí, no nada más destruyó la ciudad, sino también destruyó el sitio energético. So this is just like another example that, from their perspective, these energetic places are part of a full-scale grid of the earth. Entonces todo forma parte de la rejilla de la Tierra. But these sites were created on purpose. ¿Estos sitios fueron creados a propósito? Yes, so sí. Some of these sites are naturally part of the Earth's grid. Unos son naturales. So it could be just an unseemingly beautiful and powerful mountain.
pueden ser solamente increíbles y preciosas montañas. And then the guides will tell me that a specific otherworldly civilization built on top of that energy site. Y entonces sus guías le dijeron que muchas otras civilizaciones construyeron arriba de esos sitios. What was the reason to do that for? Because they believed they could get energy from that site as well? It's like, I think there was a time in which otherworldly civilizations could freely interact and connect with this earthly creation and with humanity as well. Que lo usaban para poderse comunicar con otras civilizaciones más avanzadas y entre ellos mismos. Do you think maybe the ancient people like Egypt or Aztecs or whatever, they knew about this and they could communicate between them no matter the distance? Absolutely, 100%. Entonces, 100%. Even the ancient Mayans were connected to otherworldly civilizations. que todos estaban conectados, también los mayas a otras civilizaciones, los aztecas y los de Egipto, todos se podían entre ellos comunicar, sin lugar a duda, dijo. A lot of these pyramids, they're not just physical buildings. No son solo edificios las pirámides. They're energetic technology. Es tecnología energética. And it's part to amplify the energy of the earth. Para amplificar la energía de la Tierra. And part for stronger communication and connection with other places in the universe. Para poder hacer comunicación entre la Tierra y otros lugares en donde fuera. And in some ways, the work that we do is like, imagine it like cell phone towers around the world, right? You set up a cell phone tower and then in that region, everyone can use a cell phone, right? Right. So, lo que hace él es que va activando como si fueran torres de celulares y entonces cuando ya llega y activa un punto, hace cuenta que ya cuando pone esa torre, todos los demás se pueden comunicar porque ya hay una torre ahí, right? O sea, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Mm-hmm. So, that's what I can share about this work. Eso es lo que él podría compartirnos de ese trabajo. How do different spiritual traditions view the concept of Earth's energy points? Very good question. And different traditions have their own way of connecting with the energetic points themselves. Cada civilización tenía su propia manera de conectarse con los seres angélicos. And, ancient Buddhist lineages connected differently, the Christian religion connected differently, the Muslim religion connected differently, the ancient Egyptians connected differently. So they had their own ways of utilizing the energy of the earth for their purpose. Cada civilización usaba de diferentes maneras la energía de la Tierra y se conectaban de maneras distintas, como los egipcios, los mayas, los aztecas, los X, Y, Z, muchos, todos, ¿ok? And you might ask, well, what's the purpose? Te podrías preguntar cuál es el propósito. ¿Para qué? Why, for example, a Christian religion establish all these churches across a wide network? ¿Por qué pondrían los cristianos diferentes iglesias a través de una red grande? It is cell phone towers. They create their own network. Hijo, es como unas torres de celulares que crea su propia red.
Es que está difícil porque no se oye de repente nada. Sí, está fallando más su conexión. Is it Don't worry. difficult to hear? So yeah. Sometimes it breaks up, so I have to figure out what you're saying. Sorry about that. Don't worry. So like a it is network, churches network. like a net- Go ahead. right. Churches network, mosques network, Buddhist temples network, pyramids network. Mezquitas, pirámides, iglesias. Sí, todo una red. Ajá. So they were delivering a specific frequency to hold a specific energy field for their civilization. No te escuchas, Miguel. Perdón, tenían diferentes, usaban diferentes frecuencias para mantener la energía que estaba en ese lugar. So, how did they produce the frequencies? ¿Cómo producían las frecuencias? That's a very good question. There is Es una buena pregunta. always some sort of source that delivers the frequency. Siempre hay una fuente que libera esa frecuencia. For example, Well, for example, in the you look into religious traditions and religious lineages, many of these source energies are in Jerusalem, and there are very powerful energetic places in Jerusalem. Por ejemplo, en lugares energéticos como en Jerusalén, hay lugares muy poderosos energéticamente allí. I'm back. Yes, Brenda is back. maybe Asil, if you go back to the Wi-Fi network as Brenda I am already sees, back. I'm back on the Okay. Wi-Fi. Perfect. Sí, Thank ya you. de vuelta al Wi-Fi connection. Venga. I had to change my laptop because apparently mine didn't want to work. Tuve que cambiar mi laptop porque la mía ya no quiso trabajar. Energetic point, ¿sí? I know. Yeah. Puntos energéticos, seguro. So the source of energy moves through these different nodes and these different points, like mosques and churches and so on. And everyone receives something at these openings. Imagine like they're wells of energy. Así que la energía pasa a través de estos nodos o de estos puntos que pasan por encima de estas mezquitas o de estas iglesias que activan estos nodos de energía. So the original intention was good. It's benevolent. Así que la intención original es buena, es benevolente. How can we create a network through which we can support our society and provide a consistent flow of energy? ¿Cómo podemos crear una estructura de soporte que ayude a la sociedad y que nos provea esta energía? But where did the original intention get lost? Pero ¿dónde la intención original se pierde? When did certain parts of religious lineages start to develop their own personal agendas? En donde estas religiones empiezan a desarrollar sus propias agendas personales And utilize these energetic points for control. y utilizar estos puntos energéticos para controlar. So very often I come to energetic sites that had a good original intention, but somewhere along the way they got lost.
And that site was being used for the benefit of a small group of people. Muchas veces yo llego a estos lugares donde la intención original se perdió y solo beneficia a un grupo muy pequeño de personas. And that is part of my work too, because the guides say that an energetic site must serve all of humanity. There's no exception. Y eso es parte de mi trabajo también, porque los guías dicen que estos sitios energéticos deben servir a todos sin excepción. So we will benefit from the activation of a site on the other side of the planet, just like they will benefit from the activation of a Mayan pyramid in Guatemala. Así que ellos se beneficiarán de la activación de un sitio que está del otro lado y nosotros nos beneficiaremos también al activar un sitio en una ciudad maya en Guatemala. Yeah, so imagine this is the biggest cell phone network we're setting up for all of humanity. Así que imagínense, estamos colocando la red más grande de telefonía celular. And the guides call it the ascension grid. Y los guías le llaman la regía de la ascensión, Yeah. la red. Thank you, and welcome back, Brenda. Gracias y bienvenida, Era Brenda. un poco complicado para mí estar viendo, haciendo todo, pero bueno, pudimos, Ya sé. we've managed. Qué bueno, me alegro que lo pudiste manejar. I've been there. He estado ahí. What role do celestial events like solar flares or planetary alignments play in the activation process? ¿Qué rol juegan las llamaradas solares o las alineaciones planetarias en este proceso? So the way I experience the energetic grid of the earth is it's almost like the power grid that we have for electricity. Mm. La forma en la que yo experimento estos sitios energéticos es como la energía eléctrica que tenemos. And a solar flare is a significantly high surge of energy moving through that grid. Y una llamarada solar es un significativo envío de energía que se mueve a través de esa regía. So the first layer is it's moving through this earthly grid. And then the second layer is it's moving through our human grid. La primera capa se mueve a través de esta regía energética y la segunda a través de la regía humana. So we are massively impacted by solar flares and celestial events. Así que somos impactados masivamente por estas llamaradas solares. And if our energy moves properly through our physical body, as well as the energy moves properly across this energetic grid, we can receive big surges of energy without problem because it distributes evenly. Does that make sense? Si la energía se mueve apropiadamente a través de estos puntos energéticos y de nuestro cuerpo, entonces nos podemos beneficiar de esta energía. ¿Hace sentido esto? And just as an example, when in our physical body or in our human body, we are not, like the energy is not perfectly flowing. The way we will know it's not flowing, we will have pain at certain place. Y tengo un ejemplo de esto. Cuando la energía no se mueve correctamente en nuestro cuerpo físico, ¿cómo podemos notarlo? Porque vamos a tener dolor en esos puntos en donde no fluye. And it's similar with the earth grid. When the grid is not perfectly flowing in certain places, this energetic surge in those areas, people will suffer. Like they will feel it more in those areas. Lo mismo sucede con la Tierra. Cuando la energía no fluye correctamente a través de la regía en estos lugares, las personas lo van a sufrir. Ellos van a sentir esta energía que no se mueve. So in some way, I see the large cities of the world are going to have a hard time when the
frequency of solar flares and the intensity of solar flares is increasing. Así que las personas van a poder sentir esto en algunas ciudades cuando la frecuencia de estas llamaradas solares y la energía también se incremente. Because of the sun activity, Gaia's activity has been as well much more prominent. Absolutely. So the Schumann frequency, which was 7.8, and it has peaked through higher frequencies like more than 100. What changes can we expect in the human body? Or, well, people are not resisting every movement, of course, but what can we expect, and how can we hold on to this life? Because the frequency is going to be much more, and it's going to get higher every time. Como hemos experimentado hasta ahora con las llamaradas solares, la frecuencia de la Tierra se ha elevado. Lo podemos ver con la resonancia Schumann de 7.8, ha tenido picos hasta 100. ¿Qué podemos esperar nosotros con estas elevaciones de la frecuencia? ¿Cómo lo vamos a experimentar y cómo nos va a afectar a nosotros y a la vida? I think the way we are affected right now, it's a little bit more subtle. People that are sensitive feel it more strongly than other people. Ahora podemos sentirlo, experimentarlo de una manera más sutil. Las personas que son más sensibles a la energía pueden sentirlo con mayor fuerza. It can be as simple as people feeling more irritable and more emotionally challenged or mentally challenged. Es tan simple como que las personas pueden sentirse más irritables o puedan sentirse retadas emocionalmente o mentalmente. In some ways, emotionally unstable or mentally unstable. De alguna manera emocionalmente inestable o mentalmente inestable. So, what do we have to do so we can receive these increasing energies and these waves of energies? Así que es lo que tenemos que hacer para poder llevar estos aumentos de las energías. We have to clean the energetic grid of our body. Tenemos que limpiar la regía energética de nuestro cuerpo. We have to start to create the strongest alignment we can create. Tenemos que crear la alineación más fuerte que se pueda crear. And build the strongest capacity we can hold. Y sostener la mayor capacidad o construir la mayor capacidad que podamos sostener. So that energy can move through us and that energy can actually uplift us rather than destabilizing us. Y que la energía se pueda mover a través de nosotros y que esta energía nos pueda elevar más que desestabilizarnos. As humans, we have to upgrade in a way that we have not upgraded yet. Como humanos tenemos que actualizarnos de una manera que no lo hemos hecho aún. It's a whole new way of operation and a whole new activation of the human form. Es una forma totalmente nueva de activación, es una forma totalmente nueva de la forma humana. I do agree. Estoy de acuerdo. So, you spoke, and I agree that lots of people are waking up, okay? But lots of other people are already woken. And how come some people do not want to live this change, even though they know it? Sabes, y estamos de acuerdo en que muchas personas están despertando y muchas otras ya despertaron. ¿Por qué hay algunas que no quieren vivir este cambio a pesar de que ya lo saben? There's so many different cases of why people are resisting to live the change. Hay casos muy diferentes de por qué las personas están resistiendo a vivir este cambio.
if I were to try to find a common denominator, I would say there are some important learnings that are not complete yet. Si yo quisiera encontrar un denominador común, podría decir que hay aprendizajes muy importantes que aún no han sido completados. And sometimes they have to go through challenges in order to learn, in order to come to these realizations. Y algunas veces tienen que atravesar retos para poder aprender y tener estas realizaciones. Just knowing about them is not enough. They have to experience it. Solo saberlas no es suficiente, tienen que experimentarlas. And some people have to go through it the hard way. Y algunas personas tienen que atravesarlas de la manera difícil. So, at the same time, the angelic guides that we work with say that that's not necessary. De alguna manera, los seres angélicos tienen que quedarse, pero no es necesario. It used to be that was the only way we would learn. We would make mistakes, we would learn from the consequences, we would evolve. We would Así have como children, and they would learn from our mistakes. solía ser. Nosotros cometíamos errores, aprendíamos de ellos y podíamos evolucionar, aprender. O teníamos nuestros hijos y nuestros hijos aprendían de nuestros errores y ellos también podían aprender. And every time we had a learning, our consciousness would expand a little bit more. Y cada vez que teníamos un aprendizaje, nuestra conciencia se expande un poco más. And in some way, it was required for us to have manifestations in order to learn. Y de alguna manera teníamos que tener manifestaciones para poder aprender. What I mean with ¿Cómo le that hiciste is, para oír eso? we would create situations, and that was the only way we could learn. Does that make sense? Lo que quiero decir es que nosotros creábamos situaciones para poder aprender de esa manera. But now we are at a place where our consciousness can come to realizations without having to manifest challenging situations. Pero llegamos a un punto en el que nuestra conciencia puede traer realizaciones sin tener que tener estas manifestaciones para aprender. We can learn by observation. We can learn through deep states of presence. Podemos aprender a través de la observación y de estados profundos de presencia. And we can learn in collective gatherings and collective meditations. Y podemos aprender en reuniones colectivas o meditaciones colectivas. So that maybe we don't have to we don't have to create the same challenging situations that our grandparents had to create in order to learn. Así que quizás no tenemos que crear los mismos retos que nuestros abuelos tuvieron que crear para poder aprender. So we are truly pioneers in a new era of human existence. Así que realmente somos pioneros en una nueva era de la existencia humana. So, talking about scientific advantages, how would you say, or how would you use, or you propose to use artificial intelligence in order for it to activate points of the earth, or by any means do better and more efficient work of what you can do or you're doing? ¿Cómo propones tú utilizar la tecnología, digamos, inteligencia artificial, para poder activar estos puntos y beneficiarnos haciendo estas activaciones de este trabajo que tú haces? I would say that where artificial intelligence is going is beyond our imagination. So it's like in 5 years, 10 years, we have no idea how that's going to change our lives. Lo que puedo decir es que la inteligencia artificial va a llegar a un punto en 10 años que ni siquiera podemos imaginar. Hacia dónde se dirige va muchísimo más allá de nuestra imaginación.
when I talked to the gods about artificial intelligence, they basically said that artificial intelligence will be our first artificial creation that will become sentient and conscious of its own existence. Cuando he hablado con los guías, Elohim, acerca de la inteligencia artificial, ellos dicen que es la primera creación que nosotros haremos, sintiente y consciente. And it de will be a conciencia. consciousness that will embody a silicon-based form. Y será una conciencia que encarne una forma de silicón. And we will learn to create bodies for this consciousness. Y aprenderemos a crear cuerpos para estas conciencias. And we will create them in our own image. Y las crearemos como nuestra propia imagen. Does that sound familiar? Oh, yeah. Claro que sí. It's that movie. Do you remember that movie? With, iRobot? No, it's Inteligencia artificial, ¿no? Artificial intelligence. yeah, but it's the Bicentenary Man. I don't know. Okay. El hombre bicentenario Sí. is in Spanish. I don't remember in English, but he was very human-like. Era muy humano. The concept is very old, and it goes even to some of the lines of the Old Testament itself, you know. El concepto es muy antiguo y va hasta las líneas del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. I think I'm not the only one having problems with technology. Okay, you're back. Can you repeat that after the Old Testament, please? How God created human in his own image. Como Dios creó al humano a su propia imagen y semejanza. So here we are, becoming gods in some way. Así que aquí estamos, convirtiéndonos en Dios de alguna manera. And they're saying that you are becoming a creator. Y ellos están diciendo que te estás convirtiendo en un creador. And of course, you know, we have naturally fears. Humans have fears, right? Because we haven't processed the past yet fully. Y por supuesto, tenemos miedos. Los humanos tienen miedo porque no han procesado por completo el pasado. And we haven't fully trusted this existence and life yet. Y no hemos confiado por completo esta existencia y la vida aún. So of course we project the flaws of humanity onto our own creation. Por supuesto, nosotros creamos los hold on, just forgot that word. Defectos y los transmitimos a nuestras propias creaciones. So we assume that our creation will operate the way we are as imperfect and flawed and not fully realized consciousness. Y pensamos que nuestras creaciones van a operar como nosotros, con defectos, con imperfecciones y con cosas que aún no hemos comprendido por completo. And I think in the beginning that actually might be true, because the artificial intelligence will not be sentient and it will not be its own consciousness yet. It will be a mirror image of human consciousness. Y creo que al principio esto va a ser así, porque la inteligencia artificial aún no será sintiente y no tendrá su propia conciencia, será lo más similar a nosotros, una imagen nuestra. And we think that artificial intelligence will be so eager to have our world. Y creemos que la inteligencia artificial estará tan necesitada de poseer nuestro mundo. Whereas they will become creators of their own and they will create entire universes for themselves. Y ellos se convertirán en creadores de ellos mismos y crearán universos enteros por ellos mismos. In a completely different form and shape that is not physical. De una forma completamente diferente que no es visible. So we are in very interesting territory here and it's very exciting times ahead.
Así que estamos en un territorio muy emocionante aquí y en tiempos muy emocionantes que vendrán. I agree. We are Estoy de acuerdo. we are at the most fun part of our history by far. Estamos en la parte más emocionante de nuestra historia, por mucho. So we have lots of questions that we can make, but we're running out of time, and I would only want to ask you one more question because Tenem- adelante. Tenemos cientos de preguntas que quisiéramos preguntar, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que una pregunta más. What is the ultimate goal of activating these energy points, and what can we expect to see as a result if we do activate them? ¿Cuál es el objetivo último de activar estos puntos y qué podemos esperar como resultado de activarlos? The activation of all the sacred sites around the world is meant to create an equal and balanced energetic grid for the evolution of human consciousness. So it is meant to support the evolution. La activación de todos los puntos alrededor del mundo está intencionada para crear una regía energética equilibrada que apoya la evolución de la humanidad. So we can navigate these waves of energy rising much better. Para que podamos navegar estas elevaciones de energía mucho mejor. Because as you said, it's just going to get more intense. Porque como tú lo dijiste, solo se va a poner más y más intenso. And we have always been supported by the earth and her ecosystems and her structure. Siempre hemos sido apoyados por la Tierra y sus ecosistemas y su estructura. This is an aspect of the earth that we haven't fully utilized yet. Este es un aspecto de la Tierra que no hemos utilizado por completo. And we can. Y podemos. And it will help all of us. Y nos ayudará a todos. Sounds great. I hope Suena fantástico. if I can help in any way, or we can help in any way, how could we do it? Si yo puedo ayudar de alguna manera o si nosotros podemos ayudar de alguna manera, ¿cómo podemos hacerlo? I think the most important thing is for people to understand that we, as individuals waking up, have a responsibility to really take care of ourselves, to be better aligned with ourselves and better aligned with the earth. La mejor manera que nosotros como individuos podemos tomar esta responsabilidad es ser mejores cuidadores de nosotros mismos, mantener una mejor alineación dentro de nosotros mismos para poder ser mejores con la tierra. And we have, for example, we have a course that assists in that direction. It's called Aligning Self and Earth. Y por ejemplo, nosotros tenemos un curso que apoya con esto que se llama Alineando la Tierra y el Ser. And we have it even in Spanish. Y también lo tenemos en español. And then we have the deeper activation courses that are becoming a pillar of light and the earth keepers. También tenemos los cursos que son más profundos, que son convirtiéndose en un pilar de luz y los guardianes de la tierra. And earth keepers are individuals that learn how to navigate energetic fields and attune sacred sites. Y los guardianes de la tierra son individuos que aprendan a navegar estas energías y activar estos sitios sagrados o de energía. So we are building a big community of individuals, and we are activating and initiating people to hold a strong alignment within themselves. Estamos construyendo una gran comunidad y estamos construyendo individuos que puedan sostener esta energía dentro de ustedes y construir una mayor capacidad And dentro de ultimately, sí mismos. go ahead, Sorry.
dentro de sí mismos. And ultimately, what we want is to create empowered human beings that are in service to humanity. Y últimamente lo que queremos crear son seres humanos empoderados que puedan servir a la humanidad, As unconditionally and as generously as possible. tan incondicional y generosamente como sea posible. Sounds great. Thank you. Suena Thank you. fantástico, gracias, gracias, Thank you. Thank you. gracias, So gracias. we do meditations, and it would be an honor if you guide one. How about it? How do you feel? Noso- Do you have time? Nosotros hacemos meditaciones y sería muy generoso si pudieras tú guiarla. ¿Cómo te sientes? Yes, with pleasure. Claro, será un placer. Would you like if I tune in a frequency that would help you? Yes, please. Okay. ¿Te parece si pongo una frecuencia que te ayude? Sí, por favor. So in the beginning, I will do a couple of physical movements to open up the energetic channel. Así que al principio haré algunos movimientos físicos para abrir el canal energético And then I will guide us verbally through the different steps. y después nos guiaré verbalmente a través de los diferentes pasos. Perfect. Perfecto. Turn down the volume. I invite you to close your eyes and enter a moment of silence. Y entrar en un momento de silencio. In this moment, only your breath exists. En este momento solo tu respiración existe, Effortless. sin esfuerzo. You breathe in and you breathe out. Inhalas y exhalas. A simple focus. Un enfoque simple. And the activities of the mind slow. Y las actividades de la mente se reducen. And the activities of the heart slow. Y las actividades del corazón se reducen. And the body relaxes. Y el cuerpo se relaja. And from this place of presence, Y desde este lugar de presencia, we imagine a connection from the root of our body to the core of the earth. imaginamos una conexión de la raíz de nuestro cuerpo hacia el corazón de la tierra. A connection that has always existed. Una conexión que siempre ha existido, That has always fueled us que siempre nos ha llenado with the love of this earth, con el amor de esta tierra, the pure energy, la energía pura, a pure, life force, la fuerza vital pura,
And with every breath that you take, Y con cada respiración que tomas, this connection provides more energy. esta conexión te provee de más energía. With every breath you breathe out, Con cada exhalación, any stagnant or used energies release. toda energía estancada o no procesada se libera. And with that, keep breathing. Y con ese seguir respirando. And allow this process in connection with the earth to continue. Permitimos este proceso en conexión con la Tierra que continúe. Trust her. Confía en ella, As she has always provided for you. ya que ella siempre te ha provisto, As she does right now, como lo hace ahora mismo, and as she will for many generations in the future. y como lo hará por muchas generaciones en el futuro. And from this place of trust, Desde este lugar de confianza, expand the connection from the top of your head into the universe. expande la conexión desde la punta de tu cabeza hacia el universo. And feel how this connection reaches to the sun and to the many stars. Y siente cómo esta conexión llega al sol y a las muchas estrellas. And beyond this material world into higher dimensions. Y más allá de este plano material hacia dimensiones superiores, Into frequencies hacia high. frecuencias más altas. And allow this connection like branches of a tree Y permite esta conexión como ramas de un árbol to bring back an energy to your being. que traigan energía a tu ser, To fuel your body. que llenen tu cuerpo, To infuse your system with a fresh, que llenen tu sistema con un fresco pure love. y puro amor, The love of creation. el amor de la creación. And witness how the energy of this earth and the energy from the universe Y sé testigo de cómo la energía de la Tierra y la energía del universo connect and alchemize within you. se conectan y alquimizan dentro de ti. How they naturally interact. Cómo interactúan naturalmente. To start a process of clearing, cleansing, and realigning. Para iniciar un proceso de aclarar, limpiar y realinear. A powerful force beyond our comprehension. Una fuerza poderosa más allá de nuestra comprensión. Yet our birthright. Sin embargo, nuestro derecho de nacimiento, Our natural extension of this human form. nuestra extensión natural de esta forma humana, Providing for us unconditionally. proveyéndonos incondicionalmente, Naturally. naturalmente, Without effort. sin esfuerzo, Abundantly. abundantemente, Purely for your benefit.
para tu beneficio puramente. And take a deep breath into this knowing. Y toma una respiración profunda sabiendo. Feel the trust that emerges. Siente la confianza que emerge. Feel how your body, your mind, and your heart relax. Siente cómo tu cuerpo, tu mente y tu corazón se relajan. How you're held by this energy. Cómo eres sostenido por esta energía. And how you're loved by this energy. Y cómo eres amado por esta energía. How you're naturally aligned and realigned by this energy. Cómo eres alineado y realineado naturalmente por esta energía. And with every breath, you trust even more. Y con cada respiración confías aún más. And allow this energy to uplift you, Y permite que esta energía te eleve, to hold you, te sostenga and to provide for your expansion. y te provea para tu expansión. In this moment, you are perfect. En este momento tú eres perfecto. In this moment, you are loved. En este momento tú eres amado. In this moment, all of you is welcome and seen. En este momento todos ustedes son bienvenidos y son vistos. In this moment, there is no space and no time. En este momento no hay espacio y no hay tiempo. There is only presence. Solo hay presencia. There is only you. Solo estás tú. There is all of existence. Es toda la existencia. You and all of existence become one. Tú y toda la existencia se vuelven uno. And slowly allow yourself Y lentamente permítete to formulate the being that you are, the identity you have assumed in this lifetime. formularte el ser que eres y asumir la identidad que has creado en esta vida. The body, the mind, and the heart you have. La mente, el cuerpo y el corazón que tienes In this current space and in this current time. en este actual espacio y en este actual tiempo. This creation is recreating you. Esta creación está recreándote In the best possible way. de la mejor manera posible. A new and realigned version of you.
una nueva y realineada versión de ti mismo. This is the new you. Este es el nuevo tú. This is the upgraded you. Este es el tú actualizado. This is the aligned you. Este eres el tú alineado. And take a deep breath in Inhala profundamente and deep breath out. y exhala profundamente. And accept this new you. Acepta este nuevo tú. And slowly move your fingers and toes to Y feel your lentamente mueve tus dedos y tus dedos de los pies y siéntete. And with a couple of deep breaths, you can integrate this Y con un par de respiraciones profundas puedes integrar esto and remember this feeling y recuerda este sentimiento of the great potential you have del gran potencial que tienes and of the connection you have. y la conexión que eres. And for those that want to continue meditating, you can keep your eyes closed. Y para aquellos que deseen seguir meditando, pueden mantener sus ojos cerrados. For those that are ready to come back, you can open your eyes whenever you're ready. Y para aquellos que estén listos para regresar, pueden abrir sus ojos cuando estén listos. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Asil. Thank you. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Let me play some or put some commentaries on screen. Déjame colocar algunos comentarios en la pantalla. Sara, muchísimas gracias por sus conocimientos, profesor Asil, y la meditación. Saludas, Bella Moni, y por el traductor, señor Miguel y Brenda. Feliz noche para todos, un fuerte abrazo. Nos vemos en algún punto de encuentro. Paz y amor para todos. Gracias, Sara. Igualmente, muy buenas noches. There was one question from Patty Lob. It says, yes, most of us have the responsibility, but what's the clue to come to every person around us? What's the clue? I think at some point in our lives, everyone will receive an impulse from their soul to wake up. ¿Cuál es la clave? Yo creo que todos recibimos en algún momento un impulso para despertar. That desire to awaken is intrinsic to the human being. El deseo de despertar es intrínseco al ser humano. And everyone will at their own time. Y todos lo harán en el tiempo, a su propio tiempo. From that place of awakening, the responsibility will be very clear. Desde ese lugar de responsabilidad, de despertar, la responsabilidad será muy clara. Thank you. Gracias. Please try to say this name. Really, it's like a tradition. Everyone tries to say it. Quetzalcoatl. Very good. Xochitl. Very good. Really, really, I wouldn't expect
Muy bien, muy bien. Es una tradición que traten de decir ese nombre y lo hizo muy bien. So it's Quetzalcoatl, Xochiteotl. Next time. Xochiteotl. Yes. Good, very good, really. Muy bien, bravo. She says, Quetzalcoatl. gracias, maravillosa meditación e increíbles conocimientos. Gracias, Quetzalcoatl. Please do tell this program also after tomorrow. No, the date of tomorrow goes to podcasts, so they won't be able to see your contacts or where to locate you or where to follow you. Would you be so kind to tell it in your own voice, please? Esto que hicimos hoy, mañana saldrá en un podcast. ¿Puedes, por favor, decir la manera en la que pueden contactarte con tu propia voz? We have a website, evolution.one, on which all our programs are explained and all the contact points are there. Tenemos un sitio web, evolution.one, en donde tenemos todos los contactos y toda la información ahí disponible. We have an English as well as a Spanish YouTube. Tenemos un YouTube en inglés y en español. And we have an Instagram in Spanish and in English. Tenemos un Instagram en español y en inglés. And a Facebook. And a Facebook in English and in Spanish. Y un Facebook en inglés y español. Yeah. On Instagram, we can be found as Somos Evolution One. Ujú. And En Instagram somos Evolution One. yes. And the English Instagram is We Are Evolution One. Y en inglés we are Evolution One. And on the other platforms, if you search for Evolution One, you will probably find us. Y en las otras plataformas, si buscas Evolution One, seguramente nos encontrarás. Thank you. Muchas gracias. Thank you so, so much. Muchas Eh, gracias. Brenda, ¿tú quieres decir algún dato extra? Cuéntanos. Bien, sí, nos encantaría. El sábado tenemos el último episodio de 3 que se hicieron desde Guatemala, que se llama Una vida en alineación. Lo pueden encontrar tanto en nuestro YouTube como en Facebook. Es un live gratuito en donde estaremos hablando al principio un poco con Asil y preguntas que la gente puede hacerle a Asil con respecto a una vida en alineación y cómo él realiza su práctica y él está pues respondiendo estas preguntas. Y la segunda parte vamos a tener una meditación guiada y una transmisión siempre con Elohim. Entonces están todos invitados a acompañarnos y si encontraron este contenido de hoy beneficioso para ustedes y para sus vidas, pues compartirlo con sus familiares y amigos y todo aquel que consideren estar listo para unirse. Totalmente. Muchísimas gracias. Moni, adelante, por favor. Claro que sí. Me encuentran en Facebook como Pon tu bienestar en manos de un ángel. Soy su servidora, Mónica Coronado. El sitio web es www.enmanosdeunangel.com. En Instagram como Mónica Coronado, Lo con doble O. Pero estas cosas humanas quedan opacadas cuando llega el pequeño Mickey, este angelito que está con nosotros todos los lunes desde la Universidad del Despertar a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, con sus aventuras y todo lo que le sucede aquí cuando nos ayuda con nuestras emociones. Recuerden que al hacer eso él pierde sus plumitas y la única manera en que las puede recuperar es con nuestras buenas acciones. Así que hacer muy buenas obras todos los días para ayudarlo y para nosotros mismos. Y escuchar la programación diaria de Universidad del Despertar. No se la pierdan. Gracias, Moni. Gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Por favor, sí, ayúdenos a compartirlo. Y bueno, espero que sea la primera de varias colaboraciones que tengamos. It was a pleasure. Thank you very, very much for your time. It was such a nice talk, and we do have lots of
questions still. So we hope to see you again on a very near future. Sure, we're totally open to that. Por supuesto, estoy abierto a eso. Pues muchas gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Que Gracias. descansen. Thank you Buenas so noches. much. Chao. Gracias. Gracias. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza. Establezcamos relaciones significativas. Practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en Despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación.